Bien, buenos días, bienvenidos. Estamos en martes 20 de abril de 2021. Ayer 19 no tuvimos clase, pero se les dejó el aviso ahí en el aula porque una circular de la universidad, seguramente ustedes la vieron, decía que no había clases el día 19, así que había que respetar eso. Pero bueno, no importa, vamos a recuperarnos ya que estamos en la última semana, digamos. Eh, Al final voy a dar unos anuncios bien importantes sobre los exámenes y sobre el cambio que se hizo de algunas fechas. Así que manténganse ahí, no se vayan, porque al final vamos a dar ese anuncio. Bueno, vamos a continuar. Quiero explicar el tema de probabilidades y cómo hacer uso de esa metodología. Es un método matemático, el tema de probabilidades. Es un método matemático para resolver problemas de genética. Entonces, primero quiero que veamos la continuación de la presentación que ya habíamos visto, que hemos estado desarrollando para la temática. Bueno, se recuerdan que había dos ejercicios de hibridismo, ahí después del que hicimos, después del que desarrollamos, había dos más. Bueno, hágalo, ¿verdad? Hágalo si cuando tenga dudas me pregunta. Pero tenemos que avanzar con otros temas porque no hemos terminado los temas. Entonces, debemos avanzar con el tema de probabilidades. En esta diapositiva, espero que la vean bien. Si no, por favor me dicen. Si se ve bien la pantalla y puede leerse lo que dice en la diapositiva, continúo. Avísenme, por favor. Sí se ve bien, Lee. Ok, listo, perfecto. Entonces, a ver, aquí dice en la diapositiva, uso de probabilidades para predecir la herencia mendeliana. Recuerden de ahora en adelante, para su vida, que cuando se habla de herencia mendeliana, se está hablando de los principios de herencia que Mendel, que Gregor Mendel, ese religioso, ese monje, estudió y dilucidó allá en 1800 y tanto. Entonces, recordamos lo que hemos estado hablando sobre Mendel, que Mendel descubre que de cada padre nosotros recibimos solo un juego de cromosomas sencillos a través de los gametos y que en esos cromosomas que heredamos de nuestros papás viene un alelo o casi siempre un alelo para cada característica que nos hace a nosotros ser nosotros. Entonces, eso lo descubre Mendel. Luego, más adelante en el tiempo, pues la genética entiende que realmente es así, como Mendel lo decía. Heredamos entonces dos alelos generalmente para todas las características, un alelo o un gen de nuestro papá para esa característica y un alelo o gen de nuestra mamá para esa misma característica, pero no necesariamente con la misma expresión, ¿verdad? Aquello de que heredamos genes, por ejemplo, para el color de los ojos, pero no, un padre puede tener un color de ojo y el otro padre puede tener otro color de ojo. Son la misma característica, pero están variadas, porque los colores del ojo no son iguales. También Mendel descubre que hay en cada gameto un cierto número de cromosomas diferentes a los que hay en las células del cuerpo, en las células somáticas del cuerpo, y en base a eso, pues, podemos hacer esos ejercicios que Mendel también realizó con las plantas de chícharo. Entonces, ¿qué es una probabilidad? Probabilidad es un tema matemático, no es de genética, es un tema de la matemática. Ustedes cuando llevan matemática básica tienen que ver probabilidades. Pero entonces una probabilidad es la frecuencia esperada de un evento. Las probabilidades se calculan en fracciones, en decimales o en porcentajes. Eso ya de inicio es importante. Una probabilidad es la frecuencia de que ocurra un evento. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que a usted le caiga un rayo en una tormenta? Eso se podría calcular en base a datos, a estadísticas que ya se tienen sobre ese evento, ¿verdad? Sobre la caída de rayos en personas. Entonces, eso sería una probabilidad, por ejemplo, es saber qué probabilidad existe
matemáticamente hablando, de que le caiga un rayo a usted? ¿O qué probabilidad hay de que usted se gane la lotería, por ejemplo? Etcétera. Entonces, eso se puede calcular. Es un cálculo matemático que también se utiliza para estos ejercicios genéticos, ¿verdad? De genética. Esto es importante que lo note, que la probabilidad se calcula en fracciones, o sea, números fraccionarios, un medio, un cuarto, un sexto, etcétera. Pero también se lo pueden pedir en decimales o se lo pueden pedir en un porcentaje en base a 100. Esto es importante también. Las probabilidades son de 0 a 1. Una probabilidad 0 o muy cercana al 0 es aquella en la que el evento no puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un resultado de probabilidad que le da 0, quiere decir que matemáticamente no se puede predecir cuándo o con qué frecuencia se puede dar ese evento. No se podría predecir. Ahora, una probabilidad de 1 o de un número que está en casi 1, como por ejemplo 0.99, es más bien tener la certeza de que sí se va a dar ese evento, sí va a ocurrir. En estas imágenes, por ejemplo, aquí se ve algo bien crudo, que es la muerte. La probabilidad de que usted se muera es de 1, o sea, es del 100%, si lo queremos ver en porcentaje. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Todos los seres vivos nos vamos a morir. Eso es seguro que va a pasar. O sea, la probabilidad es de 1 o de 100, si lo queremos ver al 100%. Esto otro es una situación que salió en las noticias hace algún tiempo, de que parece que es un hombre que está embarazado. No es un hombre. Los hombres no tienen aparato reproductor femenino, no tienen útero, no pueden producir una placenta donde se críe un niño, porque no tenemos esos genes para esos órganos. Es una mujer que se hizo unas cirugías, se hizo tratamiento hormonal, entonces ya no tenía los pechos tan grandes como los tiene una mujer, o prominentes como los tiene una mujer. Le salió barba, le salió facciones parecidas a un hombre, pero eso es puro tratamiento hormonal y operaciones. Es una mujer que quiso parecer un hombre y que, pues por lo visto, se quiso hacer notar en el mundo diciendo que era un hombre que había tenido un hijo. Imposible, eso no puede pasar, esa probabilidad es 0. No existe esa posibilidad, no existe. Bien, ahora, vámonos a otras cosas que son muchísimo más sencillas de cómo calcular una probabilidad. Por ejemplo, si usted tiene, aquí como dice estas preguntas, vea, hay 4 preguntas aquí que usted puede calcular con una probabilidad matemática. Tiene que ver con dados, tiene que ver con cartas o tiene que ver con monedas. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado? Vamos a analizar una a una. Es sencillo, pero vamos a analizarla una a una. Bien, para estimar una probabilidad, usted siempre tiene que tener datos. Le tienen que proveer datos. Y los datos, en este caso, nos están diciendo que el evento que queremos medir a través de una probabilidad es que al lanzar un dado, lo que nos dé al caer, al pararse el dado, sea un número 6. ¿Qué es lo que primero tenemos que saber? ¿Cuál es el número total de eventos que pueden ocurrir al hacer eso? El número total de eventos sería, en este caso, hay que considerar el número total de caras que tiene un dado. ¿Cuántas caras tiene un dado? Un dado tiene 6 caras. Entonces, aquí, haciendo el ejercicio aquí, en una hoja aparte cualquiera, la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado. Entonces, considerando que un dado tiene 6 caras y cada cara tiene un número distinto, una cara tiene un número 1, otra cara tiene el 2, otra el 3, otra el 4, otra el 5 y otra el 6. Son 6 caras en total. Entonces, la probabilidad de que si usted lanza un dado y le caiga 6 es 1, porque solo hay un 6 en todo el dado, solo hay un número 6 en todo el dado, es 1 de 6. Aquí está la respuesta, ¿bien? Está aquí encerrada. 1 de 6. Lo estoy expresando como una fracción. Claro, si usted hace la división, 1 entre 6 le va a dar un número decimal, pero es mejor expresarlo con fracciones.
o en porcentaje si se lo piden, ¿verdad? Pero aquí no le están pidiendo nada, solo están pidiendo la probabilidad y la vamos a expresar como una fracción. Entonces, es clarísimo, es claro, es fácil de entender que si usted lanza un dado, la probabilidad de que le caiga un número 6 es 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque solo hay una posibilidad de que le salga un 6, porque solo hay un 6 en todas las caras de un dado, de 6 eventos posibles, o sea, de 6 caras, ¿verdad? En este caso. El total de eventos es 6. Entonces, de que le caiga un 6 sería un sexto. Esa es la probabilidad matemática. Pero no es fácil, no es difícil de entender, porque es lógico. Si tiene 6 caras y solo una cara tiene un número 6, entonces la probabilidad es que sea una de 6. Así de sencillo. Es simple. La segunda pregunta, cuando ustedes ven ahí que está en rojo, ¿cuál es la probabilidad de obtener en una carta de corazones en un mazo de naipes? Entonces, dos cosas siempre tenemos que ver en las probabilidades. Y la primera de todas es cuál es el número total de eventos que existen para ese caso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que saber? En primer lugar, nos están pidiendo la probabilidad de obtener una carta de corazones en un mazo de naipes. Lo que tendríamos que ver es cuántas cartas hay primero en total en un mazo de naipes, ¿verdad? Entonces, si yo me voy acá, aquí miren, aquí está en Google, simplemente puse yo baraja de naipes estándar y me fui a Google y Google me dio esto. Entonces, si ustedes se fijan, en un mazo de naipes estándar hay 52 naipes. 52. Y de esos, aquí están desglosados. Mire, aquí dice que de esos 52, 13 son tréboles, diamantes también son 13, corazones son 13 y espadas son también 13. Entonces ahí hace la 52. Y la pregunta que nos decía, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de corazones en un mazo de naipes? Entonces, si nos vamos al ejercicio, y ya vimos que el mazo de naipes estándar, porque hay otros juegos de naipes, como no nos da más especificaciones el problema, asumimos de que es una baraja estándar. Aquí estamos en el número 2, ¿verdad? El número 2 es una baraja estándar. Puede ser que el ejercicio nos diga una baraja de póker y tiene un número diferente, la baraja de póker. Si usted la busca ahí en internet, ahí le dice el número que hay y cuántos hay corazones y cuánto hay de todas las demás cartas. Entonces, pero en un mazo de naipes estándar, porque no nos dice nada, ningún otro detalle, el problema, si hay 52 cartas en total y de esas 52, 13 son corazones, entonces la probabilidad de que cuando usted, la probabilidad de que usted tenga una carta de corazones, así al azar, ¿verdad? Que usted la saque al azar, en un mazo de naipes, es de 13 de 52. Es así. 52 es el total de eventos posibles. O el universo, como le decimos en matemáticas, es el universo, es el número máximo de opciones o de variables. Y como en ese mazo, como en ese mazo, como en ese mazo hay de 52, hay 13 corazones, si el ejercicio nos hubiera especificado probabilidad de que saquemos una carta de rey de corazones, ¿cuántas cartas hay del rey de corazones? Solo hay una. Entonces la probabilidad hubiera sido una de 52. Pero como dice nada más una carta de corazones, nos está especificando cuál, si la de as de corazones, si la de 3 de corazones, sino que nos dice nada más una carta de corazones, entonces asumimos que es cualquiera de estas 13. Entonces la probabilidad sería 13 de 52. Esa es la probabilidad.
Ahora vámonos a la otra pregunta. La número 3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire? ¿Cuántas caras en total tiene una moneda? Tiene dos. Tiene dos lados, ¿verdad? Dos lados. Entonces, 2 sería el número total de eventos. ¿Y cuántas de esas dos tienen una cara? ¿Cuántos de esos dos lados tienen una cara? Solo un lado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire? 1 de 2. ¿Qué es lo que tengo yo en este ejercicio? Simplemente lo tengo planteada la pregunta y la respuesta. 1 de 2. Probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire. 1 de 2. ¿Por qué? Porque la moneda tiene dos lados y solo en uno de ellos hay cara. Entonces, 1 de 2. Esa es la probabilidad. Cuando en un ejercicio le piden que exprese la probabilidad y no le especifican nada más, usted la tiene que expresar así, en fracción. Pero si le dicen expréselo en decimales, usted simplemente divide 1 entre 2 y le va a dar un número decimal. Ahora, si le dicen saque el porcentaje también de esa probabilidad, entonces lo que tiene que hacer es que el decimal que le da, digamos, 0.5, lo tiene que multiplicar por 100, de 0.5 por 100, y eso le va a dar un valor. Ese sería el porcentaje. Así es como lo tendría que responder de acuerdo a lo que le pidan. Si no le piden nada más, usted lo deja como fracción. Ahora, vámonos a la otra pregunta, que sería la cuarta. ¿Cuál es la probabilidad de que al tener un hijo, este sea una niña? Este se ve interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que al tener un hijo, el hijo sea niña, no niño? Ok, aquí hay que entender algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero aquí hay que entender algo. Miren, ustedes mismos respondan de forma lógica a la pregunta. Ok, cuando hay un parto, ¿cuáles son las únicas variables que pueden haber en un parto? Que nazca un niño o que nazca una niña. ¿Hay otra opción? No la hay. O nace niño o nace niña. Entonces, el universo de variables posibles, ¿cuál es? 2, ¿verdad? 2. Ese es el universo de variables. 2. Porque o es niña o es niño. Solo hay 2 variables posibles. Y entonces, que en un parto nazca una niña, ¿qué probabilidad matemática existe? Bueno, 1 de 2. Es 1 de 2. Esa es la probabilidad matemática de que al nacer un hijo, ese hijo sea niña. Es 1 de 2. Porque solo hay 2 posibles variantes a eso. O nace niño o nace niña. Y como la pregunta es que un hijo sea niña, un hijo, 1 de 2. Esa es la probabilidad matemática. Así se expresa esa probabilidad. Ahora, una vez que hemos visto estos 4 ejercicios y hemos explicado por qué es que la respuesta es esa, ¿verdad? Entonces ahora vamos a las siguientes diapositivas, que son importantísimas que usted las entienda desde el día de hoy. Esto es básico. Entonces, miren, el uso de probabilidades. También usamos cuadros de Punnett, ¿verdad? Pero yo no quiero explicar el cuadro de Punnett en sí, sino que quiero explicar la lógica que lleva a esto. En las probabilidades hay 2 leyes que tenemos que considerar siempre, 2 leyes, importantísimas las 2 leyes. Una de ellas es la ley del producto y otra de ellas es la ley de la suma. Entonces vamos a explicar primero la ley del producto y se las voy a explicar paso a paso. Es súper simple. La ley del producto de probabilidades predice las probabilidades, dice, combinadas de eventos independientes. Los eventos, esto ponga la atención, los eventos
son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de que suceda el otro. Esos son, o a eso se le llama eventos independientes. O sea, que ocurra uno de ellos no afecta, no condiciona que ocurra otro, sino que es independiente a todos los demás eventos. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, si usted tiene dos monedas cualquiera, ¿verdad? Aquí están usando la moneda de 1 centavo de Estados Unidos. Entonces aquí usted tiene dos monedas. ¿Qué probabilidad hay de que al lanzar una moneda a usted le caiga una cara? La probabilidad es obviamente 1 de 2. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que en otra moneda usted lanza otra moneda, una segunda moneda, y en vez de caerle cara, le caiga cruz, como decimos nosotros? Bueno, también la probabilidad es de 1 de 2. Sabemos por qué. ¿Por qué? Porque una moneda solo tiene dos lados, y que le caiga uno de esos lados es una probabilidad de 1 de 2. Entonces, esos son eventos independientes. Usted lanza una moneda, le cae lo que sea que le caiga, y luego lanza otra moneda diferente y le caiga lo que le caiga. Ambos son eventos independientes. Uno, que ocurra uno, no condiciona que ocurra el otro. No están conectados, están desconectados completamente. Entonces, ¿qué pasa entonces si usted dice, fíjese que en el cuadro, aquí ahora, en esta parte de aquí que estoy señalando, ¿qué pasaría si usted lanza dos monedas al mismo tiempo? Dos monedas al mismo tiempo. ¿Qué probabilidad hay de que le salga en ambas monedas cara? En las dos, cara. Aquí es cuando se aplica la ley del producto de probabilidades. Como ambos eventos son independientes, uno no tiene que ver con el otro, sino que se dan de forma independiente, entonces usted tiene que multiplicar, para saber la respuesta, tiene que multiplicar las probabilidades independientes. La probabilidad de que al lanzar una moneda le caiga una cara es de 1/2. Y si lanza otra moneda, ¿qué probabilidad hay de que le vuelva a caer cara? También es de 1/2. Entonces, como son eventos independientes, usted lo que tiene que hacer es multiplicarlos. Entonces, la probabilidad combinada de que al lanzar dos monedas, en las dos le caiga cara, es de 1 de 4. ¿Por qué? Porque está multiplicando las probabilidades independientes, 1/2 por 1/2. Recuerde que en matemáticas, esto es reglas de matemáticas básicas, cuando usted multiplica fracciones, multiplica en línea. 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Entonces, la probabilidad es de 1/4. Esto, recuerde, esto es matemática básica. Esto es matemática básica, esto es multiplicación de fracciones. Se tienen que multiplicar todos los numeradores en línea y todos los denominadores en línea. Por ejemplo, en este otro ejemplo, tenemos aquí 1/3 por 3/5 por 2/3. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso es igual a multiplicar en línea arriba 1 por 3 por 2 y abajo 3 por 5 por 3. Arriba da 6 y abajo da 45. Entonces, en multiplicación de fracciones, usted multiplica en línea. En línea. Multiplica usted. ¿Verdad? Eso es matemática básica. Esto no tenemos que explicarlo mucho. Entonces, ahora vea usted. Otro caso, que lanza dos monedas al mismo tiempo. ¿Qué probabilidad combinada hay de que una le caiga cara y la otra le caiga cruz? Multiplica las probabilidades independientes porque son eventos independientes. ¿Cuánto le da? 1/2 por 1/2, 1/4. Ahí está. Otro ejemplo, ¿va? Que la primera moneda que usted lanza le salga cruz y que la segunda moneda que lanza le salga cara. Lo mismo, 1/2 por 1/2, 1/4.
O la otra probabilidad, probabilidad de que al lanzar dos monedas, las dos le caigan cruz. 1/2 por 1/2, 1/4 es la respuesta. Esa es ley del producto. Usted multiplica las probabilidades independientes de cada evento. Cuando son independientes, entonces en un ejercicio de guía o en un ejercicio de examen, etcétera, ¿cómo identifica usted que un evento es independiente al otro? Bueno, por ejemplo, pasa en los dados, pasa en las monedas, pasa en los partos, ¿verdad? En los partos pasa, ahorita vamos a ver otro ejercicio muy bueno sobre eso, y pasa en otros eventos también. Pasa en un rayo, por ejemplo. Le cae un rayo a una persona y al lado hay otra persona y le cae un rayo también a esa persona. ¿Están conectados los dos eventos? No, son independientes. No tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, ese tipo de cosas son eventos independientes y tiene que aplicarse la ley del producto. Ahora, la otra ley es la ley de la suma. Dice la ley de la suma de probabilidades. Dice, predice las probabilidades combinadas de eventos mutuamente excluyentes. Aquí no estamos hablando de eventos independientes uno de otro, sino mutuamente excluyentes. Es decir, que si pasa uno, no va a ocurrir el otro, porque se excluyen. En algunos casos existe más de una manera de obtener un resultado específico. Estas distintas maneras son mutuamente excluyentes, es decir, si ocurre una, entonces la otra no puede ocurrir, no puede suceder. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿O cómo entendemos eso? Aquí hay un ejercicio, dice, al lanzar dos monedas, existen dos formas de obtener cara y cruz. O sea, vea lo que le dice el ejercicio. Al lanzar dos monedas existen dos formas de obtener cara y cruz. Entonces, dos formas de obtener cara y cruz. ¿Cuáles son esas dos formas? Lanza dos monedas. Que la primera moneda le caiga cruz y que la segunda le caiga cara. ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer? Es sencillo. De que ocurra eso que acabo de decir, de que la primera moneda que lanza le caiga cruz y la segunda moneda que lanza le caiga cara, es 1/2 por 1/2, 1/4. Ahora, ¿qué otra forma existe de que lanzando dos monedas le caiga cara y cruz? La otra forma es al revés, es que la primera moneda le salga una cara y hasta la segunda que lanza le salga una cruz. Que claro, sería 1/2 por 1/2 igual a 1/4. Pero entonces la respuesta a esa pregunta de dos formas distintas, ¿qué dos formas distintas? O cómo predecir la probabilidad de que obtengamos dos formas diferentes de que tengamos cara y cruz al lanzar dos monedas. Lo que tiene que hacer es que esta es la primera forma, que la primera moneda le salga cruz y la segunda cara, y la segunda forma es que la primera moneda le salga cara y la segunda le salga cruz. Entonces lo único que tiene que usted ahora usar es 1/4 y sumárselo a 1/4. Ahora, en las leyes de la suma de fracciones hay algunas cosas que considerar, hay algunas cosas diferentes que considerar en la ley de la suma de fracciones. En la suma de fracciones, a ver, quiero ver si no está... no, mejor voy a usar siempre este de aquí. O sea, fíjese aquí en este cuadro que tengo acá. En la suma de fracciones, si el denominador, el número de abajo de la fracción, es el mismo o son los mismos, solo se copia y se suman los numeradores, los de arriba. Se suman los de arriba si son diferentes y los de abajo si son iguales se copian nada más. Entonces, en este caso, 2 de 7 más 1 de 7 más 5 de 7, vamos a poner 7 abajo porque se repite y solo sumamos los de arriba. 2 más 1 más 5. Se le va a dar 8 arriba y 7 abajo. Eso es suma de fracciones cuando el denominador es igual en cada fracción. Ahora, cuando el denominador es diferente, ahí la cosa cambia, ya usted no copia porque el denominador es diferente. Lo que tiene que hacer es, y esto ya lo sabe usted porque es matemática básica,
es que a los denominadores le saca el mínimo común múltiplo, que es simplemente agarrar cada denominador, 6, de esta otra fracción 2, de esta otra fracción 3, y sacarles mitad, tercera, quinta o lo que sea. Entonces aquí saca mitad, de 6 es 3, de 2 es 1, de 3 no tiene, entonces se copia. Tercera de 3 es 1, 1 no tiene tercera, se copia. Tercera de 3, 1. Entonces al final, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos resultados que usted tiene aquí. 3 por 2 es 6. Y eso es lo que usted va a poner aquí al final de denominador. No lo copia porque no es el mismo. Y le pone 6. Y ahora lo que tiene que hacer es multiplicar, es dividir este denominador que le salió por cada uno de los denominadores que tiene en cada fracción y luego multiplicarlo por el numerador. Es decir, 6 entre 6 es a 1, por 2 es 2, este 2 que está aquí, más 6 entre 2 es a 3, por 1 es 3, este 3 que está aquí. 6 entre 3 es a 2 por 1, 2, este 2 que está aquí. Luego se copia este denominador 6 y se suman los de arriba. 7 de 6. Eso en el caso de que el denominador sea diferente. Comúnmente en los ejercicios de genética son iguales. Entonces ve aquí un cuarto más un cuarto. Entonces un cuarto más un cuarto, se copia el 4 abajo y se suman los de arriba. 1 más 1 es 2. 2 de 4. Que realmente a veces los ejercicios le dicen, deje la respuesta expresada de la manera más simplificada posible. La manera más simplificada posible de escribir esta respuesta es como ambos tienen numerador y denominador, tienen mitad, es sacarle mitad al numerador y sacarle mitad al denominador. O sea, me quedaría 1 de 2 al final. Si me piden la respuesta con el número más pequeño. Si no me piden la respuesta con el número más pequeño, entonces les puede quedar como 2 de 4. Sin ningún problema. Ahora, también para estimar probabilidades ya en un ejercicio, se utiliza un método que se llama el método binomial o el método del binomio, que sigue la lógica de un principio en matemáticas llamado el triángulo de Pascal, que ahorita lo voy a explicar, es sencillo. También en los ejercicios de genética, para estimar probabilidades en algunos ejercicios, en vez de binomial, podemos utilizar el método factorial. El método factorial también es un método matemático, pero es bien sencillo. Y hay una fórmula, n factorial sobre s factorial t factorial. O en muchos libros aparece n factorial sobre a factorial más b factorial. Entonces, esos son ejercicios que nos van a salir en los exámenes, en las guías de trabajo, nos van a salir. Es estimar a través de factorial un coeficiente matemático para poder expresar una probabilidad o utilizar el método binomial basado en el triángulo de Pascal para poder obtener una probabilidad. Ahorita lo explico con un ejercicio, un ejercicio simple. Estos ejercicios que están aquí mismo en la guía, miren. En la siguiente diapositiva dice, aplicando los conceptos matemáticos. Entonces vamos a hacer esos 5 ejercicios que están ahí. Y el planteamiento del problema es este. El planteamiento dice, mire bien, una pareja, o sea, 2 personas, hombre y mujer, planifica tener 4 hijos. Quieren tener 4 hijos. Una pareja quiere tener 4 hijos. La pregunta que surge es, ¿cuál sería la probabilidad de que, en primer lugar, inciso A, todos sean mujeres? Es decir, que esos 4 hijos sean mujeres, todos los 4 sean mujeres. Bien, desarrollemos ese ejercicio primero. Vámonos aquí al ejercicio ya desarrollado. Vamos a ver. Aquí está. Fíjese bien, está escrito a mano, porque quiero que vean cómo lo estoy desarrollando. Entonces, mire, dice el problema, una pareja planifica tener 4 hijos. ¿Cuál será la probabilidad de que, inciso A, todas sean mujeres? Entonces, volvemos a las probabilidades independientes de eventos independientes. Recuerda que les mencioné que los partos son eventos independientes uno de otro. En una familia,
digamos que hay 7 hijos en una familia, 7 hijos. Y póngale que los 7 son varones, que puede pasar. O póngale menos, 4 hijos o 5 hijos, y que todos son varones. Eso pasa en algunas familias. Lo que dicen los ancianos o los abuelos de uno es que si usted tiene la primera es niña y la segunda el primero es varón y en el segundo parto el otro es varón, todos los demás van a ser varones. Esa es una creencia que tiene la gente popularmente, pero no es así. Están equivocados, porque un parto es independiente a otro parto. Entonces, como un parto es independiente a otro parto, en el primer parto, la probabilidad de que nazca una niña o una mujer es 1 de 2. Esa es la probabilidad de que en un parto nazca una niña, 1 de 2. Multiplico por, en el siguiente parto, ya estamos para un segundo hijo, la probabilidad de que nazca una niña igual es de 1 de 2. En el tercer parto, o sea, para un tercer hijo, la probabilidad de que nazca una niña es 1 de 2. Y en el cuarto evento, cuarto parto, para un cuarto hijo, la probabilidad de que nazca una niña es de 1 de 2. O sea, todos son eventos independientes. O sea que a esas familias, pues fue puro azar. Sinceramente, bueno, no tanto el azar, sino una cuestión que se basa en la matemática. No se basa en que así tiene que ser porque el primero nació niña o el primero nació varón. No, es una cuestión matemática, estadística, se puede medir matemáticamente. Entonces, aquí hay 4 eventos, 4 partos, 4 resultados. ¿Qué hacemos? Como es multiplicación lineal, arriba 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Abajo 2 por 2 es 4 por 2 es 8 por 2 es 16. 1 de 16. La probabilidad de que todas o todos los 4 partos sean mujeres es de 1 de 16. Esa es la probabilidad matemática. 16 sería el número total, el universo de variables en esos 4 partos. El universo de variables. Y 1 es el que se espera para cada uno de los eventos. Entonces, aquí es 1 de 16 la probabilidad de que una pareja que quiere tener 4 hijos, los 4 sean mujeres. 1 de 16. Ahora, vean que hay una pregunta B. ¿Dónde está? No, perdón, aquí. Hay una pregunta B. La pregunta A ya la respondimos. La pregunta A es, la probabilidad es de que sean todas mujeres, 1 de 16, multiplicando las probabilidades individuales en cada parto. 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio. El inciso B. El inciso B nos plantea otra posibilidad, que 3 sean mujeres y 1 sea varón. Vea, 3 mujeres y un varón. ¿Cómo desarrollamos eso? Bueno, 3 sean mujeres y 1 sea varón. Podemos usar el método factorial. El método factorial es bien sencillo. El método factorial tiene a ver, voy a hacer un poquito más grande. Tiene esta fórmula, n factorial, a factorial, b factorial. Lo que tenemos que hacer primero es asignar valores a variables. Como el ejercicio nos dice que 3 de 4 sean mujeres y 1 sea varón, asignamos variables. Le asignamos a la variable a el número 3 porque es la primera opción que nos da. Y le asignamos a la variable b de esta fórmula, le asignamos el número 1, que es el varón que nos dice acá. Entonces, a es igual a 3 y b es igual a 1. Ahora vamos a sustituir valores de variables. N factorial, n representa el total de eventos. Entonces, n sería 4 factorial. 4 hijos. 3 más 1 son 4. El total de eventos, del universo de eventos, son 4 hijos. Entonces ponemos 4 factorial. Abajo, ¿cuál es el valor de A? 3. O sea, 3 mujeres. 3 factorial. Y al lado, B factorial. ¿Cuál es el valor de B? Era 1, el varón. Ponemos 1 factorial. ¿Esto cómo se resuelve? Resolvemos o desarrollamos el factorial. Se resuelve así. Arriba en el numerador multiplicamos 4 por todos los números menores a 4 hasta llegar a 1. Entonces sería 4 por 3 por 2 por 1.
Así se desarrolla el factorial. 4 factorial quiere decir que arriba, en el numerador, vamos a poner 4 y lo vamos a multiplicar por todos los números menores hasta llegar a 1. 4 por 3 por 2 por 1. Ahora vámonos abajo al denominador. 3 factorial y 1 factorial. 3 factorial vamos a multiplicar 3 por todos los números menores a 3 hasta llegar a 1. O sea, 3 por 2 por 1. Y como aquí hay un 1 factorial, no hay ningún número menor a 1. Entonces ponemos nada más por 1. Este 1 que está aquí. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es eliminar términos semejantes arriba y abajo. O sea, los términos que se repiten. La secuencia de números que se repite arriba y abajo. La vamos a eliminar. Entonces, de este desarrollo de factorial, ¿qué números se repiten arriba y abajo? Se repite el 3, el 2 y el 1. Así, en esa secuencia, 3 por 2 por 1. Mira que se repite aquí arriba y se repite aquí abajo, 3 por 2 por 1. Entonces se eliminan, se tachan. Y ahora vamos a ver qué nos quedó arriba. Nos quedó nada más el 4. Ponemos el 4 arriba de numerador. Y abajo, ¿qué nos quedó? Nos quedó el 1. El denominador es 1. Entonces ahora tenemos 4 sobre 1. Cuando hacemos la división, 4 entre 1 es 4. Aquí lo que estamos sacando es el coeficiente factorial. Ese coeficiente factorial nos va a servir ahora para responder la pregunta. La pregunta era probabilidad de que 3 de los 4 hijos sean niñas y 1 sea varón. Entonces ya tenemos un coeficiente. Ahora, el coeficiente lo desarrollamos así. Aquí no lo escribí, pero el paso 1 es como que yo tenga 4, este coeficiente que acabamos de sacar, 4 por a la 3, porque a eran 3 mujeres. Entonces ponemos, sería 4 por a la 3, b a la 1, que sería el varón, un varón. Entonces sería como tener 4 por a la 3 por b a la 1. Lo que estoy haciendo aquí en este paso 1 es que estoy sustituyendo las probabilidades de que en un parto nazca un niño y una niña. Entonces, lo que estoy sustituyendo para A es la probabilidad individual que en un parto nazca una niña. Sería 1 de 2 en un parto. Y como son 3 niñas las que me están pidiendo, entonces lo elevo a la 3. Este 1 medio lo pongo elevado a la 3. Este otro 1 medio corresponde a B. 1 medio de probabilidad de que el cuarto hijo salga un varón. Y no lo elevo a 1, pero como el 1 en matemáticas no se escribe, aquí a la potencia 1 no se escribe, pero se sabe que ahí está. Entonces aquí es 1. Un medio a la 1. Ahora paso a resolver esto. Primero tengo que resolver lo que está en los paréntesis por la matemática, ¿verdad? Entonces tengo que resolver 1 medio al cubo. 1 medio al cubo es multiplicar 1 3 veces y 2 3 veces. Entonces 1 3 veces es 1 por 1 por 1, es 1. 2 multiplicado 3 veces es 2 por 2, 4 por 2 es 8, 1 octavo. Aquí me da 1 octavo. Y el siguiente solo lo copio por 1 medio. Entonces 4 por 1 octavo por 1 medio. El paso 3 sería resolver ahora o multiplicar lo que está en paréntesis, porque hay que resolver lo que está en paréntesis primero. Como es una multiplicación de fracciones, multiplico en línea. 1 por 1 es 1 y 8 por 2 son 16. Entonces ahora lo que voy a tener es 4 por 1 sobre 16. Lo que sigue es, el paso 4 sería ponerle un denominador 1 a este 4 y multiplicar en línea con lo que está en el paréntesis. O sea, 4 sobre 1 por 1 sobre 16. Cuando hago esto es 4 por 1 es 4, 1 por 16 es 16. Me queda 4 sobre 16. Esto lo voy a simplificar hasta la fracción más pequeña. Como ambos tienen mitad, mitad de 4 es 2, mitad de 16 es 8, 2 octavos. Pero como 2 octavos todavía lo puedo reducir a un número, a una fracción más pequeña, y tienen mitad los dos, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Y a esto ya no lo puedo seguir haciendo más pequeño. Entonces la respuesta es la probabilidad de que de 4 hijos, 3 sean niñas y 1 sea varón, es de 1 de 4. 1 de 4. Esa es la probabilidad. Hay otra forma de hacer esto con el método no factorial, sino con el método binomial. El método binomial
es este. El mismo problema nada más que con otro método, que es un poco más largo. Esto se llama método binomial. Entonces miren cómo es el método binomial. Es el mismo problema. La probabilidad de que esta pareja de 4 hijos, 3 sean niñas y 1 sea varón. El binomio, la fórmula del binomio es esta. A más B a la n, donde n igual representa el número total de eventos o el universo de eventos. Eso es n. Lo primero que tengo que hacer para utilizar el método binomio es lo mismo que hice en factorial. Asigno valores a las variables a y b. Y como los asigno de acuerdo al orden que me da el ejercicio, a A le asigno las 3 niñas, A igual a 3, y a B le asigno 1, que es un varón, por el orden como aparecen aquí. A a la 3 y B es igual a 1. Luego desarrollo el binomio. ¿Cómo se desarrolla el binomio? Es A más B a la n. Y como el número total de eventos n es 4, porque son 4 hijos, 3 niñas más un varón son 4, entonces A más B a la 4. El binomio se resume de la siguiente manera. ¿Cómo se resume? Bueno, A más B a la 4 es igual a. Primero escribo A, que es la primera variable, y la elevo a 4. Entonces, A a la 4. Más, yo agarro este exponente 4 y lo multiplico por este coeficiente 1 que aquí está, aunque no se ve, y digo 4 por 1 es 4, dividido entre la primera posición, porque es la primera posición del binomio, 4 por 1, 4, entre 1 es 4. Entonces, ese 4 lo escribo en la siguiente expresión. Pongo 4 primero, y ahora vean lo que pongo. A va a ir reduciéndose de tamaño hasta llegar a 1. Bueno, hasta llegar a 0, la verdad. Aquí estaba en 4, a la 4, y ahora aquí está a la 3, porque se va reduciendo de 1 a 1. 4a a la 3. B aquí está a la 0. Ahora va a aparecer a la 1. B a la 1. Más. Ahora agarro este 4 y multiplico por este índice 3, o este coeficiente 3, perdón, este exponente 3. 4 por 3 es 12, dividido entre 2, porque esta es la primera posición y esta es la segunda posición. Entonces 12 entre 2 es 6. Entonces escribo más 6. A ya no a la 3 porque va disminuyendo, A a la 2. B va subiendo. Vea que B estaba en 0 y en vez de disminuir va aumentando. A es quien va disminuyendo. B a la 1 estaba aquí y aquí es B a la 2. 6A a la 2, B a la 2. Más, ahora tomo este 6, multiplico por 2, es 12 entre 3, porque esta es la primera posición, segunda, tercera. 12 entre 3 es a 4. Más 4, A a la 1, ya no a la 2, miren. B a la 3, aumenta una D. Más A a la 0, porque aquí no se pone, y queda B a la 4. Ahí ya resumió el binomio. Ahora, de este binomio, usted tiene que seleccionar cuál es la opción que corresponde a los valores de las variables que le pidieron antes. Recuerda que habíamos sacado por factorial que el coeficiente era 4. Bueno, entonces buscamos que el coeficiente sea 4 aquí. Aquí está. Y buscamos que los valores de las variables sean como lo que nos están pidiendo el ejercicio. A a la 3, o sea, A igual a 3 mujeres, y B igual a 1, o sea, un varón. O sea que esta es la expresión que tenemos que utilizar del binomio para resolver la pregunta. Está copiada aquí, miren, 4A a la 3B a la 1. Aquí está, lo volví a copiar. Y ahora desarrollamos la probabilidad. Miren, lo que hago es ahora pongo 4, y como son partos, ¿verdad? De niños y niñas, probabilidad de que me salgan 3 niñas en 3 partos diferentes. Bueno, individualmente la probabilidad de cada parto es un medio. Lo elevo a la 3, porque son 3 niñas. Y este es del varón. La probabilidad de que en un parto me nazca un varón es de un medio. Y como está la 1, no te pongo nada aquí, un medio. Ahora, abajo, ¿verdad? Desarrolla ahora un medio al cubo y un medio a la 1. Un medio al cubo es un octavo. Ya dijimos por qué. Y copio un medio de esta otra opción que es el varón. Ahora tengo que desarrollar lo que está en paréntesis, multiplicar en línea. 1 por 1 es 1, 8 por 2 es 16. Entonces ahora tenemos 4 por 1 sobre 16.
que esto es igual a decir 4 sobre 1 por 1 sobre 16. Le pongo un denominador 1 al 4 para multiplicar en línea. ¿Qué me sale esto? Me sale 4 sobre 16. No he terminado. Esto me sale 4 sobre 16. Ahora, si yo no he terminado todavía, si yo expreso esto en números de fracciones más bajas, bueno, como ambos términos tienen mitad, 2, 4 es mitad 2, 16 es mitad 8. Y como esto todavía se puede reducir más, 1 sobre 4. ¿Qué le digo? David, le van a pedir la tarjeta. Y está con el ahorro ahí. Que van a mandarla. Bien, cerré el micrófono porque me estaban preguntando y me estaban interrumpiendo. Bien, entonces lo que les estoy diciendo es, al final miren lo que nos queda, 1 de 4. ¿Recuerda cuál era la respuesta que nos había dado utilizando el factorial? 1 de 4. Nos da lo mismo. Usted puede utilizar el binomio o puede utilizar el factorial. Creo yo, a mi juicio, que el factorial es más fácil. Lleva menos procedimiento, pues es menos largo, es más sencillo. Entonces cualquiera de los dos métodos se puede utilizar. Ahora nos hace falta contestar las siguientes preguntas. Que 2 sean mujeres y 2 sean varones. ¿No? 2 sean mujeres y 2 sean varones. Entonces, veamos acá. A ver. A ver. Bueno, que 2 sean mujeres y 2 sean varones. No, creí que lo había desarrollado, pero no lo tengo desarrollado. Pero básicamente sería el mismo coeficiente, coeficiente 4. Bueno, no lo voy a resolver ahorita, pues no los quiero confundir, pues no lo tengo resuelto. Se los debo. Pero resolvamos el D. Que la primera sea mujer y los otros 3 sean varones. Mire, el contrario. Que la primera sea mujer y los 3 sean varones. ¿Cómo se resuelve eso? Aquí está. Aquí está. Que la primera, una sea mujer y los demás sean varones. Entonces, si usamos los dos métodos, si usamos el método factorial, por el orden que aparece aquí los datos, tengo A va a ser igual a 1, que sería la mujer, y B van a ser igual a los 3 varones. Ahora, entonces si uso factorial, pongo n factorial, a factorial, b factorial. N es ¿qué? 4. 4 factorial, son 4 hijos, una mujer y 3 varones. Y abajo A es 1, que es la mujer, una mujer, y B es 3 varones. Cuando desarrollo esto, pongo 4 por 3 por 2 por 1, y abajo 1 por 3 por 2 por 1. Términos semejantes se eliminan, 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1, y entonces solo nos quedaría 4 arriba y abajo 1. 4 entre 1 es 4. Entonces ahora lo que tengo que hacer es poner el coeficiente 4. Sustituyo A por el valor de probabilidad independiente de que en un parto salga una niña, que es 1 de 2, a la 1, porque solamente es una niña. Sustituyo B, probabilidad de que en un parto nazca un niño, un varón, 1 de 2, al cubo, porque me están pidiendo 3 varones. Y desarrollo exactamente lo mismo. Copio aquí 1/2, 4 por 1/2, y desarrollo 1/2 al cubo, que es un octavo. Esto me queda 4 por 1 de 16, 4 sobre 1 por 1 de 16, 4 de 16 igual a 2 a la 8 y 1 a la 4. Lo mismo, solo que el orden es distinto. La probabilidad es de un cuarto de que de 4 hijos la primera sea mujer y los 3 siguientes sean varones. Y aquí está el desarrollo de utilizando el binomio. Que aquí en el binomio, ya en el desarrollo del binomio, la que tendríamos que utilizar es esta, porque sería 4, lo que nos dio el factorial, coeficiente que nos dio el factorial, 4, además son 4 hijos, 4 hijos. Por A, una niña, por B, 3 niños, a la 3. Este es el que tendríamos que usar. Cuando lo desarrollamos, sale exactamente lo mismo. Un cuarto es la probabilidad de que de 4 hijos, la primera sea niña y los siguientes 3 sean varones utilizando o factorial o binomio.
Cuando vea la videoconferencia otra vez, véalo con más calma el ejercicio y lo detiene y ahí saca lo demás. Luego viene la otra posibilidad, que todos sean varones. De los 4 hijos de esa pareja, que todos los 4 sean varones. ¿Cuál sería la respuesta? Un medio por un medio por un medio por un medio. Igual 1 de 16. Esa sería la respuesta. O sea, ahí ya no hay pérdida. Esa es la respuesta que usted tendría. Bien, ¿cuáles son los anuncios que tengo que darles? Tenemos que continuar. Mañana vamos a tener que tener clase, así que con que se conecte uno, yo me voy a conectar. Pues tengo que explicarles esto para que ustedes no tengan problemas. Entonces, ¿cuáles son los anuncios sumamente importantes que hay que darles? Los anuncios son los siguientes. A ver, el cuarto examen parcial sería el miércoles 28. Miércoles 28 de abril sería el examen parcial. ¿A qué hora? De 4 a 5, siempre. La reposición de la tarea va a ser el sábado 24. Este sábado 24, usted repone en el aula virtual una tarea que no haya hecho de cualquiera de los parciales. Una, no son todas las tareas, es una. Eso es el sábado 24, reponer una tarea que no haya hecho. El miércoles 28 sería el examen del cuarto parcial. La entrega de notas para ustedes, ya totales, ya con laboratorio, sería el jueves 29 de abril. Jueves 29 de abril sería ya notas todas, totales, sumadas. Y la reposición de la nota más baja o del examen que no hizo por una razón justificada sería el viernes 30. Porque ya el 1 de mayo nosotros ya no tenemos clase ni nada. No podemos tener nada con nadie. Entonces, esas son las fechas importantes. Se las voy a recordar más tarde escritas, pero por lo menos ustedes ya saben que ya están aquí en la videoconferencia. Y bueno, lo de la guía, ahí está subido ya, la guía ya está subida, así que vaya resolviendo la guía y en las explicaciones que vamos a ir dando mañana, pasado mañana, entonces vamos a resolver dudas si las hay, ¿verdad? Entonces terminamos ahí, son las 12. Si no hay alguna consulta, seguimos el día de mañana. Tenemos que tener clase, ni modo. Seguimos mañana. De buen provecho. Gracias, igualmente. Sí, cheque, gracias. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, Lick, buen día. Por nada, buen día. De nada.